Aparecen los fantasmas de la Champions League para el Fútbol Club Barcelona, que en Hamburgo perdió por 1 gol ante el Shakhtar Donetsk. Partido que según Xavi y muchos ha sido uno de los peores desde que asumiera el club. Pues vamos a analizarlo con Alex Pareja, Fernando Palomo y Héctor Huerta. Primero, arrancando de las estadísticas, la posesión del Barça fue 68%. El tiempo en donde este Barcelona tuvo el balón, 13 remates, de los cuales uno solo fue a puerta. 3 atajadas de un Ter Stegen bastante nervioso para sus estándares, y lo demás se lo contamos aquí, porque algo debe estar pasándole a este Barcelona. No sé si tú coincides, Fer, por dónde empezaríamos esta lista, y tú crees que si se han encendido algunas alarmas en el club. Bueno, un gusto saludarles. Creo que, y con respecto a la producción y al arranque y el guión con el que hemos comenzado este pequeño espacio, no comenzaría por los números, porque los números pueden llegar a convencer a más de uno que las cosas están bien, porque el Barcelona sigue teniendo la pelota. Pero es que no es porque tiene la pelota el Barcelona, no es que tiene la pelota, es porque la tiene la pelota. Y sobre todo lo que deja de hacer cuando no tiene el balón. Y es que ha dejado de sentir, palpar, sensibilizarse con la razón de ser del balón en la cancha para cualquier equipo, pero sobre todo para uno que lo considera así desde muy temprano en la formación de sus futbolistas y desde muy temprano también en la construcción de la ideología o de la forma de juego con la que quieren ir a ganar partidos. El Barcelona ha dejado de ver la pelota como el instrumento que le construye su juego. Hay futbolistas que lo entienden, hay otros que se distancian de ello y con una brutalidad tan evidente que hasta quienes no sabemos de fútbol la vemos. Y esto me parece que a Xavi le tiene que caer como un fuerte porrazo también, porque no es del partido de ahora. Y no creo que la Champions corra peligro, ojo, porque ya el Barcelona ha logrado encaminar algún que otro resultado. El mejor pasaje de su temporada coincide con un par de partidos de Champions, saca otro quizás con mayor fortuna que fútbol, la segunda parte contra el Shakhtar Donetsk, por ejemplo, en la que terminan casi que pidiendo la hora en casa, el partido previo a jugar el clásico contra el Real Madrid, pero digamos que no tendría que pasar grandes problemas o no tendría que pasar más que una catástrofe en los últimos 2 partidos y que se combinen resultados para que se queden fuera. Dicho esto, al Barcelona se le coincide hoy este partido de Champions con el peor tramo de su campaña y quizás de los peores momentos que se le han visto con Xavi como entrenador. Las distancias que marcan los futbolistas con respecto al juego hablan mucho de lo poco que algunos de ellos entienden de qué se trata estar en la cancha. El bajón, no sé si es futbolístico, no creo que cuestiones, sobre todo las evidentes que quedan en el gol marcado por el Shakhtar Donetsk en Hamburgo. Lo de Ferrandi, no para caer en él puntualmente, pero es que es el más notorio, pierde continuamente su posición, dejando sin sentido su estar en una cancha que no lo involucraba. Y esto me hace pensar que entiende poco de lo que se trata para él jugar sin pelota. Por eso decía, los números por ahí te pueden venir a engañar si es que los mostrás primero, porque el Barcelona sigue teniendo la pelota, pero el tema es que ahora sabe menos que antes porque la tiene. Claro, y siempre hay una excusa para explicar lo que se ve en la cancha de este Barcelona. Esta vez fue un problema mental, así dijo Xavi. Alex, yo quiero que me indagues un poquito más en esto, porque fue un problema mental el hecho de que su juego haya sido previsible, que no hayan tenido peligro en los metros finales, que hayan estado descoordinados en esta presión. O sea, ¿cómo se explica todo eso que le vimos al Barça ayer? Es un fallo multiorgánico. ¿Qué tal, Caro? Hola, Héctor y Fer también. Es un fallo multiorgánico que no se explica solo por eso, por el bloqueo mental, que Xavi también lo reconoce. Yo creo que más Xavi, cuando decía lo del bloqueo mental, hablaba más de él mismo que no de sus futbolistas, en el sentido de que no encuentra el diagnóstico y la operación correcta a este enfermo, que cada vez tiene peor cara, a pesar de que todavía los indicadores de salud son mínimamente buenos. Pero son muchas cosas, o sea, es lo que dices tú, sobre todo. Hay una cosa que el Barça empezó a dejar de hacer a principio de temporada, que es la presión tras pérdida. Y ya no solamente es la presión tras pérdida, que es
una de las grandes herramientas que tienes para generar oportunidades de gol cuando te atascas con la pelota. Una vez que la pierdes, como dijo Klopp, la presión tras pérdida es el mejor mediapunta del mundo, porque la recuperas muy arriba y con 2-3 pases te puedes plantar solo delante del portero. El Barça, no sé por qué, y eso lo debería saber Xavi, ha dejado de presionar tras pérdida. El Barça ha dejado también de presionar arriba. Muchas veces es un bloque medio por temor a que le ganen las espaldas. Entonces yo creo que parte del bloqueo va en ese sentido, ¿no? De las cosas que han dejado de hacer sin balón que les permitía tener un mejor uso de la pelota cuando la recuperaban más arriba y más pronto. Después, los inventos de Xavi del cuadrado en el centro del campo, igual que el año pasado fue un buen invento que le permitió evolucionar al equipo, el equipo se ha estancado con esa figura del cuarto centrocampista. Sobre todo se la tiene que interpretar jugadores que van muy perdidos en esa posición, como es el caso de Ferran Torres, y ya lo explicaba Fer. Después también es cierto que el equipo está echando muchísimo de menos a Frenkie de Jong. Y hay una cosa a nivel ya de estructural, los extremos. El Barça prácticamente juega sin extremos, o los extremos que pone, como es el caso de Rafinha ayer, no tuvieron nada de incidencia. El Barça necesita, sobre todo cuando se planta ante rivales como el Shakhtar Donetsk que te van a esperar, lo que necesita es desequilibrio y desborde por fuera. ¿Cómo rompe muchas veces el Manchester City los partidos ante rivales que le plantan un 5-4-1 muy cerquita del arco? Con los extremos. Habilidad por fuera para desbordar y para generar después cosas en la defensa y desequilibrios. Pero permisito, ¿sí o no que cuando Joao Félix no está en ese extremo izquierdo y pone cualquier otro, ayer fue Rafinha, pero puede ser Ferran o puede ser Lamine, están como perdidos? No sé si por ahí vaya el hueco, ese hueco en el medio campo al que te refieres. Pero ¿y qué ha hecho Joao Félix? Cuando arrancó muy bien Joao Félix, igual que Joao Cancelo, pero ha tenido un efecto gaseosa también. Porque Joao Félix no es un extremo, Joao Félix es un mediapunta. Entonces, uno de los principales problemas del Barça es eso, es creer que jugando sin extremos o metiendo a los extremos por dentro va a generar el mismo peligro que jugando con dos extremos que te pueden abrir las bandas y que te pueden ampliar, estirar al máximo la defensa rival. Yo creo que ese es uno de los principales problemas y nadie habla de eso. Nadie habla de que el Barça contra el Madrid, por ejemplo, jugando con Cancelo arriba, está sacrificando a los extremos. Y sin extremos, Lewandowski pierde también capacidad de ser alimentado. Es una serie de errores en cadena. ¿Qué más ves tú, Héctor? Porque es que si estamos en el momento más bajo de la era Xavi, que hace poco cumplió 2 años al mando, el cómo pueda resolver esto, en cómo pueda salir de estas, es como que pensar qué tan buen técnico es Xavi, porque nadie sabe y conoce más el fútbol que él como jugador, pero qué tan buen técnico es como para poder resolver esos huecos que le estamos viendo a este Barça. Pues es justo un buen desafío para él lo que está pasando ahorita, Caro, porque primero los saludo con mucho gusto a todos y digo, es un gran desafío para él armar este rompecabezas porque hoy es eso, ¿no? Hoy es en el ataque hablamos de que Ferran Torres y Rafinha no han respondido desde que llegaron a la expectativa tan alta que hubo cuando los contrataron. Y Lewandowski, si no tiene balones que lo abastezcan, pues es un centro delantero que no tiene la productividad si no tiene los balones adecuados. En medio campo, ¿de qué sirve tener esta posesión de balón si no la capitalizas más que en un disparo al arco? Entonces tener la pelota aquí pues es vil demagogia, ¿no? Porque no la capitalizas en nada hacia el frente. Pero también hay que analizar el desastre que fue atrás. O sea, ¿cuántas veces se pararon contra el Shakhtar frente al Ter Stegen, los delanteros del Shakhtar pudiendo ampliar el marcador? Incluso hubo un golazo que anularon por un fuera de lugar a un brasileño que atacó muy bien por el costado izquierdo y un golazo que anulan, pero la defensa hizo agua todo el partido prácticamente, ¿no? La zona central de una avenida, Cancelo en la marca fue bastante lento al principio, casi les hacen un gol porque Cancelo no atacó bien la marca. Entonces, en fin, yo creo que el desastre fue todo el equipo en un mal día para el Barça. Creo que también las aspiraciones en el grupo no van a ser tan complicadas, el equipo va a estar en la siguiente ronda sin problema. El problema es a qué aspira el Barcelona con una manera de jugar como la que está teniendo en este momento, ¿no? Con esos picos tan altos y bajos que tiene, es muy complicado pensar que este Barcelona sea un aspirante al título, ¿no? Entonces, yo creo que Gundogan ha caído muy bien, me parece que es un gran jugador. Lo de Joao Félix también le ha faltado la consistencia para volverse titular pronto. Y en el caso de Cancelo, que es un
una falla del lateral derecho que tiene el Barça hace mucho tiempo, y bueno, pues él vino a cubrirla, a llenarla, y teóricamente las expectativas con él eran muy altas, y tampoco me parece que esté cumpliendo ni atacando ni defendiendo. Entonces sí, son cosas que analizar, y Xavi tiene que hoy mostrar la etiqueta el empaque que tiene de técnico, el conocimiento que tiene, es un muy buen desafío para él. Y Héctor acaba de decir un mal día del Barça, pero Fer, ¿tú crees que sea un mal día del Barça? Porque si sumamos la derrota en el El de ayer fue Clásico, muy malo. el casi empate en Anoeta, que no fue empate gracias al gol de Araujo y a las atajadas de Ter Stegen, esto es más que un mal día. Por eso decía que nos encontramos con una racha de fútbol que no es coincidente a lo que este plantel puede llevar adelante y sobre todo a que ya nos empezamos a fijar mucho más en la figura de Xavi para darle respuesta a este equipo, porque habrá que preguntarse si Lewandowski en realidad ha logrado acercarse ni siquiera a la forma que tenía en Alemania, la forma que tenía en el primer semestre, quizás como consecuencia de lo que arrastraba desde Alemania, y Lewandowski ha estado muy lejano de ello. Y levantarle el nivel corresponde al entrenador. Levantarle el nivel a Rafinha corresponde al entrenador. Hacer mejor futbolista a Pedri, al margen que es un caso aislado porque sus lesiones le han frenado muchísimo. Ha llegado a jugar solo el 35% de los partidos del Barça en el último año. Eso también le corresponde al entrenador. ¿Y por qué nos fijamos en él? Porque ahora caemos 2 años después en cuenta de que Xavi ha llegado procedente del Al-Sadd de Qatar, que es una liga 5 o 6 escalones menor a la exigencia que le reclama el fútbol de España, y que quizás la consecuencia del título o ganar el título la temporada anterior fue consecuencia de la cantidad de futbolistas que le llevaron también para conseguirlo, porque hay que recordar que ganaron 12 partidos por 1-0, y no es porque lo ganen por poco, es que hicieron solo eso para ganarlo y después se sostienen del arco y terminan plantando mucho más futbolistas detrás del arco y pidiendo la hora. Yo recuerdo, y no es espantoso ponerme a comparar, y cuando digo que hay que guardar todo a distancia, entro en el error que siempre entran quienes dicen hay que poner todo a su distancia, pero porque entonces significa que no hay que compararse. Pero es que yo recuerdo la época de Guardiola, un partido contra Osasuna en Pamplona, Dani Alves mirando al banco, haciendo el gesto del reloj, pidiendo cuánto tiempo faltaba para el partido. Recuerdo quién fue y dónde pasó. ¿Por qué? Porque no pasaba casi nunca. Y ahora pasa casi siempre. Sí. Exactamente, ¿no? Y ahí le veremos la madera a Xavi, pero por ahora no le va bien en la Champions League. 5 ganados, 5 perdidos, 2 empates. Está empatando Luis Van Gaal con la mayor cantidad de derrotas en Liga de Campeones. La chavineta no despega, sin duda, especialmente en Champions. Alex, la última para ti. ¿Tú crees que esta derrota ante el Shakhtar Donetsk traiga alguna consecuencia para Xavi, el banquillo, el club? Debería marcar un antes y un después, en el sentido de que no solamente es la derrota con el Shakhtar. Ha habido titulares muy duros hoy en la prensa que sigue al Barcelona. Ramón Besa, por ejemplo, en la crónica del País, califica al Barça como un bufón de Europa. Y es fuego amigo, o sea, no te lo están diciendo desde el AS o desde el Marca, te lo están diciendo desde el corazón barcelonista de Ramón Besa. En La Vanguardia también decían hoy, que calificaban el partido como un auténtico desastre, es decir, que ya empieza a haber cierto run incluso en los sectores más comprensivos con la figura de Xavi Hernández, de que esto tiene que cambiar, de que ya son 2 años, de que el equipo no evoluciona en una línea ascendente, sino que va dando un pasito para adelante, 2 para atrás, como la canción. Entonces es muy complicado y ya son 2 años y es una vergüenza para el aficionado azulgrana haber caído contra este Shakhtar Donetsk en cancha neutral, con todos los problemas que tiene el Shakhtar además para llegar a jugar estos partidos. Es un sopapo importante el que se lleva al Barça, y ahora toda la presión está en Xavi porque es él el que tiene que sacar al equipo adelante. Porque son muchas cosas. Por ejemplo, el tema de Lewandowski. Lewandowski se puede quejar
de primero eso, de que no tiene a los extremos que le den pases, que no tiene a los Robens y los Ribery's que está acostumbrado. Y también puede decir, claro, es que yo estoy jugando porque me habéis forzado a recuperarme más rápido de lo posible, porque es que no hay otro delantero que me pueda sustituir. Y aquí Xavi también puede seguirle la cadena y decir, claro, es que me estáis obligando a forzar a un futbolista porque estoy jugando con una plantilla que no está equilibrada, etcétera, etcétera, etcétera. Los condicionantes ya lo sabemos todos, pero el tema es que aquí Xavi tiene que dar con una idea y sobre todo tiene que empezar ya a adueñarse del vestuario. Cuando había derrotas de este tipo, Johan Cruyff, por ejemplo, salía, decía 4 cosas atacando a las 3 o 4 vacas sagradas del vestuario y no tenía ningún problema en enfrentarse a ellas. Y porque Johan sabía que el que mandaba era él. Ahora Xavi tiene que demostrar lo mismo. Tiene que demostrar que ya no piensa como exjugador, que ya no piensa como compañero de esos futbolistas que tiene en el vestuario y tiene que empezar a sacar el látigo y tiene que empezar a tomar decisiones impopulares porque si no se le va a escapar el vestuario, es la tercera temporada, la segunda completa, ya se le mira de otra manera, entonces estamos ante un punto que puede ser claramente de inflexión, no solamente de esta temporada, sino de la trayectoria de Xavi en el Barça. Solo Xavi puede revertir esa situación, es un tema físico, es un tema mental, son los cambios, son los jugadores, es la táctica, los leemos, pueden dejar sus comentarios aquí en este segmento, en la barra de comentarios de YouTube para ESPN Deportes.